Bienvenidas a las segundas jornadas de filosofía del Río Uruguay. El objetivo de este encuentro es la creación de un espacio de diálogo e intercambio de investigaciones y lecturas filosóficas, así como de divulgación y de relevancia de la filosofía. Son organizadas desde la Municipalidad de Concepción del Uruguay, en conjunto con las instituciones de educación superior de la ciudad, UTN, UNER, UADER, UCU, Instituto Superior de Formación Docente Tobar García, Instituto Superior de Formación Docente de la Escuela Normal y con el respaldo de las autoridades educativas departamentales y provinciales. Las jornadas incluyen ámbitos académicos, pero no se agotan en ellos y se propone impulsar un diálogo de saberes, donde la comunidad participe y se escuchen tantas voces diferentes como sea posible. Todas las actividades son abiertas, cuentan con reconocimiento para puntaje docente por resolución 2623 de la Departamental de Escuelas, y están dirigidas a estudiantes, docentes e investigadores en todas las disciplinas, así como también al público en general, con el único requisito de su interés por el pensamiento crítico. En esta oportunidad, quien nos acompaña, tenemos el agrado de presentar al doctor Gonzalo García Garro, quien estará disertando sobre Perón filósofo, el Congreso de Filosofía de 1949. Gonzalo García Garro es abogado por la Universidad Nacional del Litoral y docente universitario. Se encuentra maestrando en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, profesor titular de la Cátedra de Derecho Constitucional en UADER y en UNER, ex director de Política Criminal del Gobierno de Entre Ríos, ex subsecretario de Justicia del Gobierno de Entre Ríos y actual director de Asesoría Legislativa de la Cámara de Senadores de la provincia de Entre Ríos también. Coautor de Francisco Ramírez, 200 años de identidad entrerriana y de Constitución y Pandemia. Bueno, escribe y reflexiona en su blog diariocontralesen.blogspot.com. Así que, bueno, Gonzalo, bienvenido, muchas gracias y te escuchamos. Muchísimas gracias, Juan Martín, muchísimas gracias a las autoridades, a la organización. La verdad que un verdadero gusto poder estar acá. Hoy un poco saliendo de la zona de confort del derecho al cual me tiene como docente hace muchos años, pero bueno, ya terminando en Ciencias Sociales y otros conocimientos, de una forma pudiendo volcar algo que siempre he tenido en escrito y en distintas manifestaciones y hoy me tiene acá actualmente una jornada académica. Vamos a hablar de peronismo y filosofía, Perón filósofo. Naturalmente, dado el marco académico y el lugar en que nos encontramos, vamos a hacer una reflexión no naturaleza política, sino incluso crítica o amplia como para abordar esta temática a los efectos de mirar justamente el motivo, el porqué, el para qué de la reflexión política. Primero, una pregunta de sentido común que se impone cuando abordamos esta temática. ¿Es el peronismo, fue Juan Domingo Perón una persona que le gustaba la filosofía, que le interesaba la filosofía? Sí lo fue. Escribió sobre ello, fue docente sobre ello en la Escuela Superior de Formación Militar, tenía muchas lecturas sobre filosofía, digamos, a lo largo de su vida política y sus intervenciones había referencias a la filosofía clásica, presocráticos, Aristóteles, Platón, Sócrates naturalmente, también a la filosofía medieval e incluso a la filosofía de su tiempo histórico. Una persona que tiene una enorme cultura, un autor prolífico, una persona que tiene 20 obras escritas, y siempre le interesó mucho. Pero al peronismo también le importaba mucho la filosofía, el primer peronismo que estoy hablando, de ese peronismo que rompe el 17 de octubre de 1945 hasta el 55, al punto de que en la escuela de cuadros de militantes de la asignatura de filosofía era una materia a rendir. Había un libro de manual de doctrina de filosofía, había libros de filosofía peronista que también se publicaban. El peronismo hacía de la filosofía una disciplina imprescindible para la formación de sus cuadros políticos. No era que... Digo esto a los efectos de contextualizar muchas veces en la dinámica política cotidiana o en la reflexión teórica que hagan periodistas, operadores o dirigentes, muchas veces se pretende como soslayar esta situación objetiva. Pero el peronismo, al pensamiento, a las ciencias sociales, a la sociología, a la teoría política y en particular a la filosofía, es algo que le dio muchísima relevancia. No tuvo poca relevancia, al contrario, tuvo mucha. Mucha al punto de
lo que nos motiva un poquito hoy, hacer un congreso que fue, en la historia de la filosofía argentina, tal vez la manifestación de reflexión colectiva del pensamiento nacional más importante que tuvo, por la relevancia, porque vinieron muchísimas personas de afuera, por la producción que tuvo, y naturalmente para la teoría política o la filosofía política fue el más célebre por el impacto que tuvo en la historia ese discurso de Perón, que después se inmortalizará como el libro de la comunidad organizada, que llega hasta el día de hoy como material de formación imprescindible, no solo para un militante o alguien que le interese la política y esté, digamos, adhiera al peronismo, a los postulados del justicialismo, sino para cualquiera que trate de comprender o analizar la historia y la teoría política argentina. ¿Cómo contextualizamos las claves del Congreso de 1949? Perón, y lo dijo muchísimas veces, comprendía que los procesos sociales, los procesos políticos, naturalmente debían tener una serie de etapas. Esa primera etapa la teorizaba como trato de seguir un poco el power, la guerra de las ideas. En todas las sociedades, en determinados momentos, empiezan a discutir determinadas visiones de la sociedad, del Estado, de la nación, de la cultura, de la política, y empiezan a pujar. Él planteaba o ejemplificaba esto como la doctrina marxista que después iba a alumbrar el leninismo en Rusia, o podía hablar de los enciclopedistas franceses y el proceso que después desembocará en la Revolución Francesa. Él entendía que las sociedades en determinado tiempo histórico comenzaban a debatir. Y una idea, haciendo lugar a esa frase muy común, nada es más fuerte, ¿no?, que una idea a la cual le llegó su momento en la historia, empieza a primar y empieza a imponerse, digamos, cuando es apropiada por la sociedad. Esa primera etapa, que es la guerra de la idea, lleva a una segunda etapa, que es el ascenso al poder. Quienes postulan determinada idea de la sociedad empiezan a ejercer el poder político, empiezan a ocupar los espacios democráticos, o empiezan el proceso revolucionario como un soviet en Rusia. Empiezan a ejercer posiciones hegemónicas dentro de la sociedad para hacerse del poder. Una vez que esa idea asciende, una vez que esa idea se encarna en la población y encuentra un núcleo dirigente que la postule, que la impulse, se instaura en el poder, debe ser institucionalizada. La institucionalización son como las grandes obras que marcan una época y un proceso político. Entiendo yo que el Congreso de Filosofía de 1949 y este discurso de Perón, que es la comunidad organizada, es la institucionalización del pensamiento político y filosófico de Perón. Es la herencia intelectual que deja el peronismo sobre la visión de lo que era Argentina y el ser nacional, al menos en ese periodo histórico concreto de 1949. Esa institucionalización que va de la mano naturalmente de un segundo hecho, que es la Constitución de 1949. Lo que se pensó acerca de la Argentina y del ser nacional necesariamente está vinculado con la cristalización que se hace en la reforma constitucional de 1949. Estos dos hechos de la mano son la institucionalización del ascenso al poder de lo que sería el sistema de valores, la cosmovisión de la Argentina que tenía el justicialismo, el primer peronismo. Estos dos hechos son fundamentales y están ligados. Entonces, la cuarta etapa, que ya no excede, es la etapa de fijar el dogma, como decía Perón. Aquellos valores que promovimos hay que inculcarlos en la cultura, hay que sedimentarlos, pensar en las nuevas generaciones, etcétera, etcétera, etcétera. En función de eso, por ahí, antes de entrar al Congreso del 49, me parece como oportuno establecer los grandes cambios culturales, cambios en el pensamiento que existían en la Argentina, cómo llegamos al 49 como sociedad. Naturalmente, el 49, el primer peronismo, sitúa a la Argentina y este proceso político en la posguerra, sería la Segunda Guerra Mundial. La humanidad se enfrentaba a un proceso de horror sin precedentes. Auschwitz, 6 millones de judíos, gitanos e inmigrantes masacrados en un genocidio en el Holocausto, guerra imperialista que dejó millones de muertos en todo el mundo, las economías devastadas. La humanidad nunca se había encontrado ante una crisis de valores, ante la cercanía con el exterminio humano. El mundo había enfrentado Hiroshima, Nagasaki, la exterminación masiva por la bomba nuclear. El mundo estaba absolutamente sacudido. Un modelo determinado de organización mundial había fracasado
y el horror se había impuesto. Entonces pensar desde ahí es pensar sobre un cambio total de paradigma. En la Argentina, estos hechos vienen acompañados también del agotamiento de un modelo económico, la crisis económica que generan las guerras mundiales, en particular la segunda, hacen repensar el rol que tiene Argentina en el modelo como un mercado dependiente de la colonia británica, como se pensó desde fines del siglo XIX en adelante. Comienza el proceso de industrialización por sustitución de importaciones, se empieza a desarrollar la industria nacional, se empieza a cuestionar las culturas dominantes. Hay como 3 hechos puntuales que yo marco como a nivel teórico que nutren el pensamiento filosófico. Primero se cuestiona el relato de las élites dominantes sobre lo que es la Argentina. En lo concreto, en lo cotidiano, es la versión de la historia mitrista. Se empieza a cuestionar esta idea de que la Argentina es liberal, es la Argentina que pensaba un Mariano Moreno como representante de los comerciantes británicos, desdibujado en su real dimensión transformadora. Se desdibuja la idea de Rivadavia como un gran gobernante y se le reconoce como alguien que trabajaba para el Imperio Británico, que endeudaba al país. Deja de ser Mitre un estadista para ser un representante de los intereses comerciales porteños ligados al comercio con Inglaterra. Toda la historia liberal es reconstruida, es criticada, es reexaminada y nace una corriente histórica que en buena medida nutre el peronismo y todo pensamiento nacional desde mitad del siglo XX en adelante, que es el revisionismo histórico. Hay una enorme crítica a todo este rol, se reivindica la contracultura, la historia de los derrotados, se empiezan a revalorizar los caudillos populares, se reconoce el rol de Irigoyen, se reconoce un rol de un San Martín distinto, de un Mariano Moreno distinto, se visibiliza Artigas. Toda la historia argentina empieza a ser mirada desde otro lado. Este pensamiento necesariamente impone una revisión de lo que es el ser nacional. Si el ser nacional era el ejemplo de Mitre o Rivadavia, no es lo mismo que sea el ejemplo de Artigas, Facundo Quiroga, Felipe Varela o cualquier otro caudillo federal. Lo mismo no es lo mismo Alvear que Irigoyen. Toda la historia está puesta en tela de juicio. Además del revisionismo histórico, hay un cambio sustancial en el derecho, no solo en el derecho argentino, sino en el derecho de todo el mundo. El modelo constitucional clásico, eso lo digo a la Constitución del 49, se pensó como la constitución que imaginaron en el siglo XVIII, la Revolución Norteamericana, la independencia norteamericana en 1776, la Constitución de Filadelfia que saca 12 o 13 años después, o la propia Revolución Francesa, que si bien tenía enormes avances en materia democrática y significaba un fin de época en cuanto al ancien régimen, no dejaba de ser una revolución de naturaleza burguesa, que consagraba los derechos de libertad, pero de propiedad privada, que entre otras cosas, por ejemplo, dado el auditorio, las mujeres no tenían ningún derecho. En Francia, digamos, una revolución estrictamente para los hombres. Lo mismo era en Estados Unidos y lo mismo fue en todo el mundo, en particular en Argentina también, que se copió este mismo modelo. Entonces este paradigma de derecho constitucional, centrado en los hombres, centrado en la propiedad privada, centrado en la idea de que el Estado no tenía que hacer nada, sino garantizar que las libres fuerzas del mercado eran las que podían operar, construyó necesariamente sociedades sumamente desiguales en todo el mundo. Estas sociedades desiguales fueron las que implosionaron con una guerra mundial que afectó mucho más en la economía. Ni siquiera estas élites que empujaban con una enorme y desigual distribución de la riqueza pudieron sostener este modelo. Entra en crisis también este paradigma. ¿Qué hay que hacer? Cambiar el sistema constitucional. Tiene que hacerse un constitucionalismo que sea social. Ya me cansa que el Estado no haga nada, se limite a ser fer, de ser pasar, no hacer nada, dejar ver, dejar pasar, no interferir, como decía el oficio. No, el Estado tiene que ser activo. No hay derecho a la vivienda per se si no hay condiciones económicas, y no hay condiciones económicas si el Estado no interviene. La riqueza tiene que haber impuestos, porque a través de los impuestos lo que más gana se puede financiar la educación, la salud, etcétera, y todos los derechos sociales. Se cambia el paradigma totalmente ante el fracaso. Estos dos paradigmas naturalmente tienen un sustrato o una base esencial que es la cuestión económica, y ahí es donde cambian los paradigmas. Con las crisis de la guerra mundial, en Estados Unidos empiezan a mirar el famoso New Deal, que hay un cambio de clima, digamos, el Estado ya tiene que empezar a hacer obra pública, el Estado tiene que empezar a hacer casas, porque la economía está parada. Necesitamos que distribuir la riqueza. Primero
primeros pensamientos como el de Keynes, por ejemplo, o lo que luego fue el Plan Marshall con la fin de Segunda Guerra Mundial, empezaron a tener al Estado como un Estado activo. El Estado tenía que intervenir en la economía, tenía que fomentar, impulsar la actividad económica, utilizar los recursos para inyectarlo al mercado, la capacidad de consumo de las personas y distribuir la riqueza. Esa era la idea que venía de la mano. Las dos cuestiones arquitectónicas, como el derecho o como el pensamiento, necesariamente tenían que venir de la mano con una mirada económica distinta, con el Estado distinto y diferente. Estos tres paradigmas, brevemente, son los que van nutriendo una nueva forma de mirar la Argentina. En ese contexto está el Congreso del 49. Ya metiéndonos más en la filosofía, como para seguir buceando y llegando al Congreso, me parece importante encontrar un autor, y acá está lo más filosófico. Hay una enorme discusión acerca de que por qué Perón dijo lo que dijo en el Congreso de Filosofía. La pregunta natural de un político es que quién le escribió el discurso. Digamos, cuando nos vemos en televisión hoy y alguien decir algún discurso magnífico y dice, bueno, ¿quién se lo escribió? ¿Por qué dijo esto? ¿Qué se debe? Perón era de otra época, Perón no tenía ghostwriter, Perón solía escribir él, esa es la diferencia con mucho, agarraba el lápiz y empezaba a escribir. Pero naturalmente Perón tenía influencias, Perón tenía muchísimas lecturas que más o menos le fueron contorneando cuál podía ser la orientación o al menos un sistema de ideas. Algunos dicen que fue el padre Hernán Benítez, el confesor de Eva Perón, el que escribió. Él mismo en un libro con Calazo dice que no escribió La comunidad organizada es más la cuestión. Dice que es un libro que es una suma de citas incoherente, que no sirve de buen fundamento para explicar absolutamente nada. El confesor de Evita quedó bastante enojado con Perón por distintos motivos y es bastante crítico, eso lo dijo hace poco tiempo. Otros dicen que fue Arturo Sampay, por ejemplo, el ideólogo de la Constitución del 49, quien le hizo el discurso. Sampay dijo que él simplemente le acercó algunas ideas sobre derecho, que fueron muy pocas también, que dicen, que él no lo escribió. Otros dicen de que fue un uruguayo Chávez que trabajaba en la presidencia quien le acercó las ideas. Eso lo dice un biógrafo de un filósofo argentino. El que más se podría decir encontró, y es Horacio González, un poco que reconoce el sistema de ideas en un buen libro, que Perón, reflejos de una vida, donde analiza la producción intelectual del peronismo, dice que donde podemos encontrar mayor parentesco teórico es en un filósofo argentino que se llama Carlos Astrada. Carlos Astrada es un cordobés que en la década del 20 se fue a Alemania becado a estudiar filosofía en la Universidad de Friburgo, fue discípulo de Martin Heidegger, estudió con Helmut Husserl. Astrada es también de la mente más brillante del pensamiento argentino. Como muchos de los grandes pensadores de la Argentina en distintas ramas, la filosofía, la antropología, la historia, fue puesto en el lugar de maldito justamente por haber sido el promotor de este Congreso del 49, justamente por ser peronista, o al menos ser en esta etapa peronista. Astrada tiene como dos obras, Carlos Astrada. Él es existencialista, después terminó girando al marxismo. A la vuelta de la historia se entrevistó, por ejemplo, con Mao Zedong, digamos, en China durante más de 3 horas, una entrevista muy exclusiva. Era un hombre multifacético, muy dinámico, muy activo. Él fue el organizador, justamente como les había adelantado, del Congreso del 49 en Mendoza. Fue el organizador porque al haber estudiado en Europa tenía muchísimas relaciones. A ese congreso vinieron filósofos de Europa, vinieron muchísimos filósofos de Europa y fueron invitados porque habían estudiado con él. Había estudiado varios años estudiando en Alemania. De Astrada, revolviendo, tratando de buscar un poco, bucear conceptualmente cómo podía, cuando uno en lo personal hace muchos años empezaba a leer los libros de Astrada y trataba de buscar algún parentesco teórico que identificara lo que él escribió en la comunidad organizada Perón con lo que dijo Astrada, buscando los libros que son bastante difíciles, pero bueno, amigos de Buenos Aires uno compra y encuentra libros, digamos, viejos, por suerte con mucha facilidad. Encontró dos citas que me parecen como oportunas de reflexionar. Primero, muchas gracias. Primero hay un discurso que da Carlos Astrada. Ya Carlos Astrada, como director del Instituto de Filosofía de la UBA en el gobierno peronista, en 1947, Astrada va a la ESMA, paradójicamente que luego sería un lugar donde se
cometieron delitos de lesa humanidad, y da un discurso para militares. En pleno gobierno de Perón, Astrada como filósofo va y da un discurso a militares en una reunión. Un discurso que después la UBA convierte en un cuadernillo y lo distribuye como un texto de divulgación académica. En ese discurso que da en la ESMA Astrada, dice, algunas citas puntuales, que la Argentina debía avanzar a una situación en la que no se luche por clases, ni exista una especie de disputa o puja suicida de los dos imperialismos, sino una tercera posición que esté centrada en la conveniencia justa de las clases y la conciliación, que renunciemos, digamos, el mundo debe renunciar a la aspiración y a intereses de naturaleza hegemónica. Astrada le dice a los militares que tiene que haber, eso se precede con otro libro de Astrada que sacó en el año anterior, que es Sociología de la Guerra y Filosofía de la Paz. Él hace un discurso para tener unas obras militares nacionalistas en esa época. Astrada ya teoriza algo que era una bandera del peronismo, que era la tercera posición. O sea, del mundo emergente de la Segunda Guerra Mundial, un mundo dividido entre el comunismo soviético y el imperialismo de la naciente nueva potencia que era Estados Unidos, había que pensar una alternativa para la humanidad que no se centrara en esos dos bloques hegemónicos. Ya Astrada lo teoriza. De hecho, la comunidad organizada trata de eso, como se trata. Astrada entiende además, en esa charla que le dan los militares en la ESMA, que esto era posible en la medida que exista una política social enérgica en materia de vivienda y dignificación de derechos para la población. Que de ningún modo podía existir un proceso de reformas culturales si no existía una política económica y un Estado que lo impulse para adelante. Esta primera intervención de Astrada en este discurso, con esta divulgación que hace la propia UBA de este material, lo pone como en un lugar de filósofo de Estado. Imagínense hoy, un filósofo va al ejército a dar una clase diciendo que tenía que haber un ejército nacionalista que luche por un Estado que interventora en la economía y que exista distribución de la riqueza, y que los militares lo estén escuchando. Paradójico que eran de la Marina lo que estaban escuchando, lo que luego después impulsaron el golpe de Estado. Básicamente fue el sector más duro de la reacción. Pero este libro, que impactó de lleno y que refleja ya el sentido común del peronismo y el trasfondo ideológico, se complementa con un libro que a Perón le gustó en particular, que también es de Astrada, que es El mito gaucho. El mito gaucho es un libro centrado en el Martín Fierro. Martín Fierro era el libro de cabecera de Perón. Perón podía repetir el Martín Fierro de memoria prácticamente en forma íntegra en toda su parte, entonces todo lo que sea una producción intelectual sobre el Martín Fierro le parecía muy atractivo. Perón le gustaba leer muchísimo a José, ¿cómo le va a entender? Le gustaba leer muchísimo a José Hernández y el libro le tocó. El mito gaucho, este libro de Astrada, lo que pretende a través del Martín Fierro es reconstruir lo que le decía al principio, una genealogía nacional. El Martín Fierro es más valorizado desde los 60 a los 70, el anti-Facundo. Martín Fierro siempre fue visto como un libro, si se quiere, en la primera etapa, con un alto valor poético, con una enorme capacidad descriptiva de una época por parte de José Hernández, pero se lo trataba de desvincular de la crítica política. Martín Fierro en realidad es un libro que denuncia políticamente la política de exterminio del gaucho que implementaron las políticas liberales en el siglo XIX. Primero con la guerra del Paraguay, luego con la guerra de policía que implica Mitre con la persecución de todos los gauchos, luego también viniendo de la mano con la política de mandarlo a la frontera, todas cuestiones que en el libro de José Hernández se encuentran. Tomando este carácter de denuncia de Martín Fierro, Astrada en este libro El mito gaucho, él explica que la verdadera esencia del ser nacional se encuentra en el Martín Fierro, que también existe una ética, y esto es lo particular, una ética, y acá lo digo con los valores, que es un eje de la comunidad organizada, que existen unos valores colectivos y nacionales que se encuentran en los consejos que Martín Fierro le da a su hijo y a los hijos de Cruz. La síntesis de esa famosa, que seguro a más de uno o una nos han dicho alguna vez,
esa idea de que los hermanos se han unido, no porque esa es la ley primera, tengan una unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos se pelean los devoran los devuelven. Astrada entiende que esa es la idea de la unión nacional, de pensar en Argentina. Hay un desarrollo teórico, es un libro muy breve, tendrá unas 90 páginas, pero es un libro muy rico. Astrada entiende en ese libro, ya como para cerrar la parte de lo que serían los antecedentes que inspiraron, entiendo, a la comunidad organizada, de que, si textualmente lo cito, la realización del destino común argentino, el incremento y la felicidad de la nación en el concierto de los demás pueblos del mundo, así como en la conquista del respeto para nuestra personalidad y los reconocimientos de nuestros derechos, van a depender de la actitud que tengamos, argentinos y argentinas, para convivir en paz entre nosotros mismos. Todo lo cual ha de lograrse con una efectiva hermandad en ideal de sentimiento y distribución de los bienes, por la decisión de trabajar y construir sobre el firme fundamento de la unión de todos los argentinos. Unión, solidaridad, distribución de la riqueza. Hay una mirada de la cultura muy clara de revalorizar los autóctonos, pero con un proyecto político de igualdad. Esta idea de una gauchocracia comunitaria, porque así lo definen otros historiadores, que plantea Astrada, sin duda conmovió a Perón. Él es el que plantea la idea de comunidad, Astrada, en el libro, y esto es tomado, digamos, por el propio Perón como base. Astrada cuestiona, siguiendo, como les contaba, Astrada había estudiado en Alemania, decía Herder, un filósofo alemán, la idea de una cultura que sea transmutada, impuesta. Dice que el gran fracaso nacional argentino ha sido que las élites dominantes han tratado de convertir a la Argentina en algo parecido a un barrio de París o un barrio de Londres. Lo que Argentina no tenía que haber renunciado nunca es al destino propio de ser fiel a sí mismo. Que el gran fracaso argentino y no tener identidad se va a encontrar en esta idea de que una minoría ilustrada, que no tenía empresa histórica, que no tenía espíritu nacional, que gobernaba simplemente para servir a intereses extranjeros, y habían hecho de este país algo así como una sucursal de las ideas y los intereses de otros lugares del mundo. Esto con claridad es tomado y es, entiendo, el eje del planteo de la comunidad organizada. Llegamos a abril de 1949. 20 días antes se había jurado la Constitución del 49. Perón viaja con Evita a Mendoza, va a cerrar el Congreso de Filosofía, un Congreso de Filosofía que, como les dije, fue rutilante. Para que se hagan una idea, cuando Perón da este discurso el 9 de abril cerrando el Congreso, entre el público estaba Gadamer, estaba Nicolai Hartmann, estaba Karl Lewin, estaba Volpe, Rodolfo Mondolfo, había filósofos de renombre mundial. A ese mismo congreso habían enviado ponencias filósofos como Karl Jaspers, habían enviado ponencias Bertrand Russell, filósofos que en el siglo XX han sido centrales y son referencias en cualquier texto académico, habían estado vinculados al Congreso de Filosofía. O sea, Perón estaba hablándole en buena medida al pensamiento universal de esa época. Sacamos, por ejemplo, no vinieron filósofos norteamericanos, prácticamente muy pocos, pero vino casi toda la élite del pensamiento europeo había llegado a Argentina en ese momento. ¿Qué es lo que quiso decir Perón? Una interpretación política es que Perón quería dar un mensaje, que ese mensaje tenía una suerte de destinatario que era la humanidad. Perón le quería contar al mundo que existía la posibilidad de vivir fuera del amparo de los dos grandes bloques mundiales. En el marco de esta idea se podía ensamblar la visita que hace Eva Perón a España, a Italia, promoviendo, ¿no?, la idea de una tercera posición, la idea de un país fuera de estos dos bloques que pueda colaborar con el mundo. Se ensarta la Constitución, como le dije, y se ensarta este discurso. Otros dicen que lo que pretendía era reforzar un criterio filosófico propio, a nivel doctrinario, como para avanzado. Naturalmente, quienes en su momento eran opositores políticos a Perón decían que era algo así como una puesta en escena de un presidente, como para tener un gesto así
megalomanía como para pretender simular tener una pretensión intelectual con todas las figuras que lo encontraban. Lo real es que son todas teorías. Cuando se trata de una persona como Perón, la persona pesa muchas veces más que los hechos en sí mismos, y es la historia de ese ser el que en definitiva da contorno y significado a las cuestiones que se hacen. Entiendo yo, y en mi tesis, y sigo, no soy original en esto, sino que sigo mucho, creo que Perón lo que quiso es terminar de dar ese mensaje de que tenía que existir un nuevo Estado, había que fundar una nueva cultura política, y esto se podía hacer con un equilibrio entre las dos formas de mirar el mundo que habían emergido de la Segunda Guerra Mundial. No íbamos ni hacia un colectivismo de naturaleza soviética, ni queríamos un capitalismo de libre mercado como en las sociedades capitalistas avanzadas, sobre todo Estados Unidos en esa época. Perón va desarrollando, hace una serie de tesis que me parecen que por ahí podíamos repasar un poquito, centrales, en las cuales, en primer lugar, Perón aclara que él no viene a hablar de filosofía. Empieza el discurso, lo primero que dice, que él no viene a hablar de filosofía, que no se va a atrever a hablar de filosofía estando tantos filósofos presentes en ese momento, que simplemente lo que él quería era dar una idea sintética de la base filosófica que hacía el peronismo. Trataba de explicar sociológicamente y filosóficamente la tercera posición. Simplemente lo hacía para explicar, y acá lo vamos a linkear con lo último de la conferencia, con lo que él entendía que era la institucionalización de este pensamiento, que era la Constitución de 1949. La segunda gran tesis si algunos lo han leído, otros no, es un libro, es un texto muy ameno, está dividido en capítulos, las ideas los párrafos son bastante cortos, suele ser tal vez reiterativo muchas veces en conceptos, pero eso voy a resumir, pero es muy fácil lectura si les interesa a quien no lo leyó. Pero en la segunda idea fuerza que entiendo yo es que él plantea esta idea, ¿no?, de la tesis 11 de Marx, ¿no?, de la tesis sobre Feuerbach. La tesis 11 de Marx es el problema hasta este momento que los filósofos se han dedicado a interpretar el mundo, el problema es transformado. Entonces él entiende que básicamente tiene que haber una comunión, no puede existir un divorcio entre pensamiento y acción. Quien tiene la capacidad de pensar y reflexionar sobre la realidad argentina, sobre el mundo, sobre la economía y la política, tiene el deber de militar, transformarlo, convencer a la gente. Tiene que jugar un rol central. Esta idea del pensamiento ligada a la acción, esta tesis de Gramsci, el intelectual orgánico tiene que ser quien no solo revolucione las cabezas, sino lleva adelante su idea. Esa es la primera cosa que Perón deja claro al principio. No puede haber divorcio alguno entre pensamiento y acción. Nosotros estamos acá no solamente para pensar y reflexionar, sino acá para mostrar lo que hicimos. Mi ponencia va a ser lo que hago, como lo vinculo con lo que digo. Perón parte en la tercera tesis, insisto, estoy resumiendo el libro, de que el mundo, como hablamos al principio, se encontraba en una crisis de valores sin precedente en la humanidad. La Segunda Guerra, los millones de muertos, la crisis económica. Más que nunca había una obligación de pensar, de reconstruir, de construir pensamientos e ideas que nos permitan salir de esta crisis. Era un momento crítico. La tercera tesis, que es central en el recorrido de Perón, es esta idea de que hay que crear una nueva escala de valores, una nueva moral. Argentina tenía, a su entender, un gran problema de naturaleza ética, Argentina y el mundo, porque esta es otra cosa. Perón no hace mucha referencia histórica a la Argentina, tampoco hace mucho repaso de la coyuntura histórica del país, no hay ninguna referencia ni a la interna política, ni a la oposición. Perón da un discurso que se puede leer en la universidad en Alemania, en Estados Unidos, o se puede leer en la Universidad de la India. Tiene una pretensión universal, habla del sistema de ideas, toda la cita de los filósofos, desde los presocráticos, pasando con los clásicos griegos, hasta la filosofía alemana, Hegel, Marx, habla de Jean-Paul Sartre, incluso lo rebata Jean-Paul
Jean-Paul Sartre, que tiene la osadía de cuestionar la náusea de Jean-Paul Sartre en el discurso, diría otro filósofo, toda la pretensión es universalista. Está dialogando con los sistemas de pensamiento que existen en el mundo. No es que se pone a hablar de qué es lo que hacía un dirigente de la oposición o qué era la Unión Democrática, no hacía referencia a Braden. Digo, los grandes actores de la época política, todo eso no existe, es un texto abstracto, es totalmente abstracto, es un texto pensado para leer en cualquier lugar del mundo. En ese sentido, lo que plantea es fundar una verdadera ética nueva. Que no hay posibilidad de cambio social ni distribución de la riqueza si no existe una nueva escala de valores, si no existe lo que él entiende la dimensión espiritual, que hombre es materia y es espíritu, digamos, es la tesis central, y que tiene que estar conjugado, tiene que haber una nueva ética. La cuarta tesis es esta idea del justo medio, el equilibrio entre el individuo y el Estado. Ni el Estado que te absorba como un Estado estalinista. Yo creo que Perón directamente, sin decirlo, lo que piensa es que no vamos hacia un colectivismo como el soviético, que te absorbe la individualidad, que no existe la posibilidad de la libertad individual, que el individuo es asfixiado por el Estado, insectificado, dice Perón, ese término, convertido en un insecto, ni por la explotación del Estado, pero tampoco por la explotación del mercado. Que el individualismo se convierta, con la lógica del mercado capitalista, en egoísmo, y ese egoísmo se convierte en miseria y en explotación del trabajador o la trabajadora. Ninguno de los dos modelos. En el medio tenemos que centrar el equilibrio. Y el equilibrio va a estar siempre apoyado en un nuevo rediseño del Estado. Hay cuestiones más. Los dos últimos capítulos del libro son directamente escritos por Perón, pues son frases que él dijo en muchísimos actos, en muchísimas intervenciones, en actos públicos. Eso es toda pluma de él. Perón siempre se contó que fue y leyó, se recuperaron cintas, digamos, del Congreso muchos años después, y Perón no leyó, simplemente leyó las citas muy puntuales de algunos filósofos o algunos. Hay una cita de Victor Hugo, el pensador francés, del escritor, que la cita larga, que la leyó, pero la inmensa parte del discurso Perón lo dijo. No es que lo leyó, tiene una carpeta con muy poquitas referencias. Los últimos dos capítulos son la explicación de la comunidad organizada que redondea esta idea. Por último, para cerrar, en esta idea de ética, Perón se aleja de lo que lo habían recomendado muchos filósofos argentinos. La mayoría de los filósofos argentinos eran tomistas, eran filósofos católicos, digamos, una escuela más vinculada a la iglesia. Perón no lo dijo nunca, pero Perón reivindicaba el cristianismo, pero no el catolicismo y la iglesia católica, siempre tuvo una distancia. Cuando él habla de los valores fundantes, no habla de la iglesia católica, pero lo que habla es del cristianismo. Pero lo entiende el cristianismo como una moral y como una ética revolucionaria, no como una cuestión de apego a las autoridades eclesiásticas. Perón reivindica en la parte de cierre del discurso el cristianismo como esa ideología o esa filosofía que pudo, en épocas de opresión, de tiranía, de persecución y de muerte a los fieles, él dice, poder clavar, dice, en una plaza pública una lanza de bronce que tenga determinadas máximas que la humanidad pueda aprender, que nos enseñe un par de cosas, decía Perón. Primero, que no existe la desigualdad innata entre los seres humanos, no somos desiguales, la jerarquía no existe. Somos básicamente iguales, la desigualdad innata no existe el derecho divino, no existen los privilegios. Que nos enseñe que la esclavitud es una institución oprobiosa e indigna de la humanidad, que emancipa a la mujer. Perón lo dice esto en 1949, 2 años posterior al voto femenino que se implementa por primera vez en todo el país con la ley. El cristianismo le dio al hombre la esperanza de tener, dice, una vida mejor en un mundo lleno de miserias, de opresión y de sufrimiento, y que había algo más importante que su vida terrenal, que era tener un arma. Este Perón reivindica los valores de un cristianismo como un cristianismo revolucionario. No lo reivindica como una religión oficial, una religión de la iglesia, incluso en contra de los propios asesores que tenía Perón, que le decían que este discurso lo haga, por ejemplo, en base a las encíclicas papales. Perón no toma ese consejo y prefiere hacer una referencia al cristianismo y lo hace solamente de este lado. Algo que me parece importante vincularlo. El propio Perón lo dice, que el Congreso, o lo que él iba a decir, se podía explicar o lo iba a explicar a través de su Constitución Nacional.
Quiero que lo lean para que sea un poco más ameno. La Constitución de 49 es una constitución en general transformadora en todos los aspectos, pero yo me quiero detener en un par de artículos nada más, que son aquellos que Perón da un rol al Estado en materia económica. Fue una reforma integral, se modificaron muchísimas cláusulas en todos los poderes, en la parte de derechos, etcétera, etcétera, pero le agregó la Constitución del 49 un capítulo específico con nuevos derechos. Como les comentaba al principio de la charla, los derechos sociales no existían en la Constitución de 1853-60. Había un articulito muy poco sobre derechos, pero no había nada de eso. Todos esos derechos que a partir de la Revolución del 43, pero en particular desde que Perón estuvo en la Secretaría de Trabajo y Previsión en el gobierno, antes de asumir la presidencia, que se fueron implementando, tuvieron la cristalización. Ahí sí lo están viendo, ahí está. En el capítulo 3 de esa reforma del 49 se declaran los derechos del trabajador, la familia, la ancianidad, la educación y la cultura. Esta reglamentación es muchísimo más extensa que el artículo 14 bis. O sea, por una cuestión de brevedad temporal y como me imaginé que iba a pasar, me quedo corto de tiempo. El derecho a trabajar, como ven, tiene una profusa reglamentación. El derecho a la retribución justa, el derecho a la capacitación, a las condiciones dignas de trabajo, el derecho a la preservación a la salud, el derecho al bienestar, a la seguridad social, a la protección de la familia, al mejoramiento económico, a la defensa de los intereses profesionales o los gremios. Toda esta reglamentación tuvimos que esperar hasta la reforma del 94, cuando incorporamos, por ejemplo, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, como para tener tan profunda reglamentación, porque no existiera. Cuando cae el peronismo, se deroga la Constitución del 49, se deroga en un acto que se hace acá en Concepción del Uruguay, en la Plaza Conapar. Viene Aramburu y pone en vigencia una manda que sacó el 27 de abril del 56, dice que queda derogada la Constitución del 49 y que entra en vigencia otra vez la del 53-60. Estos derechos se derogan. No se pudo retroceder en toda la conquista del peronismo y solamente se deja el famoso artículo 14 bis, que es el artículo que hoy tienen la mayoría de los trabajadores. Todo esto, que son como 4 páginas de la Constitución, lo metieron solo en el 14 bis. Los derechos de la familia es lo mismo, los de la ancianidad es lo mismo, derecho a la vivienda, alimentación, vestido, todo esto para los derechos de las personas de tercera edad. Voy para cerrar por tiempo. Educación y cultura, Perón ponen enseñanza obligatoria para la primaria, para la universidad, y mire las cuestiones puntuales que dice. En materia económica. El artículo 38, 39 y 40 son como los grandes artículos económicos de la Constitución. La propiedad privada era un derecho humano de la Revolución Francesa. El derecho humano es más, la Revolución Francesa, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y Ciudadano de Francia, cita 3 veces la propiedad privada como un derecho. El artículo 38 de esa Constitución decía, en concordancia con lo que planteamos la comunidad organizada, que la propiedad privada tiene una función social y en consecuencia estará sometida a las obligaciones que establezca la ley con fines de bien común. Eso hoy no existe. No existe una propiedad privada con función social. Hay disposiciones muy tibias en el Código Civil, pero jamás eso. Menos que tiene limitaciones. Miren el segundo párrafo de ese artículo. Incumbe al Estado fiscalizar la distribución y la utilización del campo o intervenir con el objeto de desarrollar e incrementar su rendimiento en interés de la comunidad y procurar a cada labriego o familia labriega la posibilidad de convertirse en propietario de la tierra que cultiva. Eso le decía la Constitución del 49, a la hora de la distribución de la riqueza. Distribución de la tierra, que en definitiva es el bien quinta esencia que determina el modelo económico argentino. Si consideramos que la exportación de soja, maíz, etcétera, es el principal fuente de ingresos y de dólares que tiene la economía argentina. Dice el artículo 39, una definición que es una verdad peronista, pero ustedes piensen cómo se aplica esto al aumento de tarifa de servicio o a los intereses de un crédito que le pueden dar. El capital debe estar al servicio de la economía nacional y tener como principal objeto el bienestar social.
Su diversa forma de explotación no pueden contrariar los fines de beneficio común del pueblo argentino. En base a este marco se aplicaron leyes contra el agiotaje, contra la suba de precios y se discutía la inflación en el último proceso de peronismo. Artículo 40. La organización de la riqueza y su explotación tienen por fin el bienestar del pueblo, dentro de un orden económico conforme a los principios de justicia social. El Estado, mediante una ley, podrá intervenir en la economía y monopolizar determinada actividad en salvaguardia de los intereses generales y dentro de los límites fijados por los derechos fundamentales asegurados en esta Constitución. Hoy, por ejemplo, vemos los segmentos de la economía argentina, no de Argentina, de toda Latinoamérica, buena parte del mundo, están todos oligopolizados o cartelizados. Hay dos grandes proveedores. En algunos rubros de la Argentina, creo que producción de aluminio, por ejemplo, hay un solo proveedor. En cemento creo que son 2 o 3. Alimentos más o menos lo mismo, lácteos también. La economía está cartelizada. Constitucionalmente esto lo impediría. Salvo la importación y exportación, que se había creado el IAPI años anteriores. El IAPI era el instituto que intermediaba la exportación, ponía precio que lo ponía a nivel nacional y básicamente lo que eran las rentas del campo, lo que se denomina en términos económicos como la tasa agraria diferencial, que es esa idea de que por qué nuestra tierra es tan fértil y podían sacar tan rápido la producción, esa condición que la naturaleza y Dios le había dado, digamos, a quien tenía la tierra, se la apropiaba el Estado para distribuir el desarrollo industrial o la política social. Salvo la importación y la exportación que estarán a cargo del Estado, el resto podía tener actividad privada siempre y cuando garantizaran los bienes también. Miremos ahora por el tema del litio, por el petróleo, lo que decía este mismo artículo. Los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas y demás fuentes naturales de energía, con excepción de los vegetales, son propiedad imprescriptible e inalienable de la nación, con la correspondiente participación en sus productos que se convendrá a las provincias. Esto con la Constitución del 94 cambió. Se pasó a ser propiedad de las provincias. No sé si vieron, no estoy asignando ninguna responsabilidad ni teorizando nada, pero uno de los argumentos del cuestionamiento de la reforma de la Constitución de Jujuy es básicamente lo que tiene que ver con la explotación del litio y la tenencia de las tierras, porque la mayoría de las comunidades originarias en Jujuy están asentadas en buena medida en tierras fiscales. La Constitución nueva le permite disponer con mayor discrecionalidad al Estado provincial de las tierras fiscales. Esta cuestión en la Constitución del 49 no existía. Los servicios públicos pertenecen originariamente al Estado y bajo ningún concepto podrán ser enajenados o concedidos para la explotación. Los que se hallaren en poder particulares serán transferidos al Estado mediante compra o expropiación con indemnización previa cuando una ley nacional lo determine. Todos los servicios públicos eran del Estado. Por eso ferrocarriles, transportes, etcétera, etcétera, se avanzaron en un proceso de nacionalización. Por último, para que miren la relación con el capital. El precio de la expropiación de empresas concesionarias de servicios públicos será el del costo de origen de los bienes afectados por la explotación, menos las sumas que se hubieran amortizado durante el lapso cumplido del organismo del otorgamiento de la concesión y los excedentes sobre una ganancia razonable que serán considerados también como reintegración del capital invertido. Ya se le descontaba lo que habían ganado las empresas cuando eran estatizadas. Estas disposiciones eran las que posibilitaban una distribución de la riqueza y debían ser articuladas sobre una construcción de nueva escala de valores. Solo se podían hacer con esta Constitución, con este Estado. Esto lo planteó Perón en 1949. El mundo, naturalmente, de ahí a hoy es absolutamente distinto. Como para ir terminando la conferencia, estamos en tiempo, ¿no? Estamos en tiempo. Para ir terminándola y abrir la pregunta si le interesa. Lo que planteó el peronismo en esta etapa, Juan Perón en puntual, es pensar un país, diseñarlo. Está claro que el mundo no es el mismo. Hoy plantear una agenda de este tipo va a encontrar resistencia. Tenemos una economía globalizada, intereses más poderosos. Pero el norte hacia donde va una sociedad más justa, con movilidad social ascendente, con distribución de la riqueza, es un norte deseado por la inmensa mayoría del pueblo, más allá de las posiciones que se tengan. Así como se planteó
la posibilidad de pensar una nación, un destino histórico, un ser nacional, naturalmente es deber también de nuestro tiempo histórico pensar también el país que queremos, que es el otro deber que tenemos que emerger, sobre todo en momentos de crisis como lo que estamos viviendo. Estaba leyendo también en el auto para cerrar un libro de Bauman, se llama Maldad líquida. Bauman es un sociólogo posmoderno, ¿no?, que escribió muchos libros. En ese libro de la maldad líquida, que es una entrevista con un docente de él explica qué es la maldad en los tiempos contemporáneos. Y Bauman, uno se imagina que atribuía un poder, atribuía muchas cosas. Empezar a leer la entrevista, Bauman dice: la peor maldad que existe en el mundo contemporáneo es que se ha convencido buena parte del mundo, y sobre todo los intelectuales y políticos y actores de poder, de que no hay alternativa, de que no hay forma de cambiar esto. Podemos discutir el capitalismo con un rostro más humano, alguna política, o podemos discutir el modo en que vivimos en sociedad, pero no lo podemos cambiar. Podemos discutir las caras de quienes gobiernan, pero no vamos a poder discutir qué se gobierna, los modos. Él lo sintetiza con la fórmula TINA, que es una consigna que tenía Margaret Thatcher. Se llama There is no alternative, no hay alternativa. Como que es esto, es inexorable. Vamos a poner las caras, pero más o menos van a gobernar lo mismo. Vamos a discutir matices, cuestiones secundarias, pero esto no se puede cambiar. El triunfo del capitalismo en un mundo cada vez más desigual, donde cada vez más personas tienen cada vez más plata, donde las empresas, sobre todo las de high-tech, cada vez valen más miles de millones de dólares y controlan todo eso es inexorable, no lo puede cambiar. Lo que se pensó en este país, en este discurso y en este congreso, es que se podía pensar un país distinto en un mundo distinto. Eso es tal vez el legado más importante. Hay alternativas y es el deber de los pueblos construir esas alternativas, empezando a reflexionar acerca de qué está bien y qué está mal, y lo que está mal, cómo lo podemos cambiar. Creo que ese es el legado más importante. Muchas gracias. Bueno, gracias, Gonzalo. Dejamos abierto el micrófono por si alguien quiere hacer alguna consulta. Bueno, en principio quiero felicitarlo, doctor, porque su exposición ha sido brillante, pero además ha rescatado la esencia de lo que es el peronismo. Ahora, me surgen algunas reflexiones, y la primera tiene que ver específicamente con los artículos 37, 38, 39 y 40 de la Constitución del 49. Porque eso no es una ilusión. Eso fue legislación vigente en la Argentina a lo largo de 6 años y rigió los destinos de la patria. No es algo utópico, no es una utopía. Y esa Constitución y esos artículos puntualmente, que prácticamente resumen el sentir y el objetivo de una de las banderas propias del peronismo, que son la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, hace que yo no lo vea personalmente como una cosa que está rodeada de un contexto diferente y por tal es inaplicable. Yo tomo lo de Bauman, que usted mismo repetía y a quien también leo y a quien también admiro, y me parece que es el objetivo, que es el norte a seguir. Yo me atrevería a hacer esta pequeña reflexión. No miremos las piedras, miremos el horizonte. Y el peronismo es eso, el peronismo es esa esencia, y el objetivo es ese: 37, 38, 39 y 40 de la Constitución Nacional de 1949. Es posible, ya lo hicimos y tenemos que volver a hacerlo. Esa es mi reflexión. Te hago un breve agregado. En base a eso, Arturo Sampay lo fueron a buscar los militantes de la Juventud Peronista en los 70 y le dijeron: bueno, escribí algo para actualizar, digamos, qué es lo que tendríamos que hacer ahora si volvemos al gobierno, qué reforma constitucional tendríamos que hacer. Y Arturo Sampay le escribió un libro que se llama Constitución y Pueblo. Y uno de ellos, que son varios artículos, pero el más importante tal vez le explica qué es el 37, qué es el 38. Le explica todos los artículos y bueno, tenemos que aplicar le dice, básicamente.
Yo tuve la suerte de conocer al doctor Arturo Sampay, estudiar con su hijo e intercambiar opiniones con Sampay en la época que estaba en María de presidente. Y alguna vez hasta le pregunté, ¿cómo puede ser que usted no sea profesor? Y me dijo, porque el ser profesor del derecho constitucional durante una dictadura es una contradicción. Lo que tengo que hacer es luchar en contra de la dictadura y no enseñar derecho constitucional. Muchas gracias a todos, gracias Gonzalo. Seguimos disfrutando de la segunda jornada de filosofía del Uruguay. Los invitamos a seguir participando no solamente aquí en el auditorio Celsi, sino también en el día de forma simultánea, hoy viernes y mañana sábado. Muchas gracias.